Buenos días a todos, agradecer a la sección la invitación para estar aquí en esta ponencia. Las novedades en evaluación con catéter en el 2011 han sido muchas, algunas de ellas, o muchas, de carácter tecnológico, ¿no? Por ejemplo, en el año 2011 hemos visto llegar los nuevos catéteres con sensores de contacto y otro tipo de cosas más. Sin embargo, yo en esta presentación he preferido centrarme sobre cuestiones más electrofisiológicas y más clínicas y básicamente sobre taquicardia ventricular y algunas cosillas acerca de fibrilación auricular. Bueno, como todos ustedes sabrán, en el año 2007 se publica el estudio SMART-BT y este estudio actuó prácticamente como una especie de espoleta que disparó todos los procedimientos de ablación del sustrato arrítmico posteriormente. Yo creo que probablemente si por algo se caracteriza el año 2011 en la caracterización del sustrato arrítmico precisamente es por el papel que está tomando la resonancia en este ambiente. Parece que lleva camino de convertirse en una especie de gold estándar de evaluación del sustrato arrítmico por dos características. Una de ellas por la capacidad pronóstica, de estratificación pronóstica que está tomando con los pacientes. Se han publicado varios trabajos, aquí os muestro donde la evaluación de la extensión de la escara miocárdica evaluada mediante resonancia es capaz de predecir mortalidad y recurrencia arrítmica en los pacientes con infarto previo y arritmias ventriculares. Y no solamente por esto, sino porque es probablemente una de las técnicas más finas que tenemos a día de hoy a la hora de caracterizar el sustrato arrítmico especialmente de una forma no invasiva. El análisis de la intensidad de señal, aquí os muestro este trabajo, el análisis de la intensidad de señal es capaz de discriminar entre aquellas partes del miocardio que verdaderamente están necrosadas, ¿no? Aquellas zonas que muestran una intensidad elevada de la señal, frente a aquellas que muestran un miocardio normal, que aquellas que tienen una baja intensidad de señal, y discriminarnos el tejido intermedio, el tejido heterogéneo, ese tejido que no está necrosado del todo, ni es normal del todo y que probablemente es la base fisiopatológica o el sustento mecanicista que da lugar a las arritmias ventriculares. Estos autores nos muestran muy bien cómo es posible caracterizar todo este sustrato arrítmico heterogéneo y cómo su organización arquitectural se dispone de forma que puede configurar circuitos aparentemente de reentrada. El trabajo más importante en el año 2011 a este respecto probablemente es el del grupo dirigido por el doctor Arenal en el Marañón, donde analizan precisamente esto, cómo los mapas de cartografía de intensidad de señal son capaces de dibujar canales de intensidad de señal, ver cómo estos canales de intensidad de señal pueden estar distribuidos por el endocardio, por el mesocardio, por el epicardio, o cómo pueden incluso incorporar múltiples capas del miocardio ventricular. Y lo más importante de todo es el establecimiento de la conexión existente de esos canales de intensidad de señal con la presencia de canales de voltaje que se identifican en los estudios electrofisiológicos ya así invasivos y que sí han demostrado tener una participación electrofisiológica evidente en el sustrato arrítmico de las taquicardias ventriculares. Como os podéis imaginar, pues todo esto abre una puerta fantástica a futuros trabajos de estratificación y de caracterización del sustrato arrítmico. Tanto es así que empiezan a romperse algunas barreras que hasta entonces se consideraban prácticamente como infranqueables, ¿no? Hasta hace unos cuantos años. Nos presentan estos trabajos una serie de pacientes con cardiopatía isquémica, infarto previo, taquicardia ventricular y portadores de un desfibrilador, a los cuales se animaron a hacer resonancia nuclear magnética. No solamente nos dicen que realizado bajo determinadas condiciones, pues el estudio mediante resonancia parece seguro, no genera complicaciones en los pacientes, sino que nos caracterizan un poco cómo se comportan esos estudios. Está claro que muestran un artefacto evidente, como muestran aquí en este ejemplo, localizado en la cara anterior del miocardio ventricular izquierdo y que está relacionado con la presencia de la carcasa del desfibrilador. Pero esto no impide evaluar el sustrato arrítmico en otras localizaciones. Aquí nos muestran un ejemplo de un paciente con un infarto inferior, donde la resonancia, pese a la presencia de este llamativo artefacto, es capaz de caracterizar perfectamente la escara miocárdica a nivel inferior y cómo eso se corresponde bien con lo que posteriormente encontraron a nivel del estudio electrofisiológico. Por lo tanto, parece que la resonancia va a dar mucho que hablar en los próximos años, o al menos en el año 2011 ha sentado bases que parecen bastante sólidas. Y volviendo a temas de mapeo, por decirlo de alguna forma, ya más convencionales, aparece en el año 2011 también un trabajo del grupo de Michigan, de Boum, que se centra sobre un tipo especial de taquicardias ventriculares que aparecen en el paciente con cardiopatía isquémica, que son aquellas taquicardias ventriculares de origen septal. Nos muestra un poco las peculiaridades que tienen este tipo de taquicardias,
muestran, por ejemplo, de una forma interesante cómo en este tipo de taquicardias el porcentaje de casos en los cuales el mecanismo que soporta la taquicardia no está a nivel endocárdico, como solemos encontrarlo en los pacientes con cardiopatía isquémica, sino que el porcentaje se incrementa de forma importante hacia mecanismos localizados más intramurales, más mesocárdicos. Nos muestran además cómo estas tipo de taquicardias, cuando tienen el mecanismo localizado en el mesocardio, pues responden de forma distinta a las maniobras electrofisiológicas convencionales. Es decir, pese a ser taquicardias de reentrada, pese a ser pacientes isquémicos, no es posible mapearlas bien con las técnicas de cartografía de encarrilamiento, con las técnicas de cartografía de activación o de estimulación, y proponen un método curioso que es una especie de mixto con el mapeo clásico de las taquicardias focales. Nos dicen que una buena forma de mapear y de identificar estas taquicardias es realizar mapas de activación donde analicemos el punto de emersión del foco de la taquicardia en el septo ventricular izquierdo a nivel endocárdico. Hagamos prácticamente lo mismo en el endocardio del ventrículo derecho. Veamos que existe una correspondencia de imagen especular entre un punto de emersión en superficie endocárdica de un lado y otro, y eso prácticamente, juntado con las posibilidades de encarrilamiento y demás, pues nos da el diagnóstico de que el mecanismo es reentrante y que está localizada en una posición mesoventricular, una posición media en el ventrículo. No solamente eso, sino que además, según la serie de estos autores, pues parece que guiarse por esta especie de pseudo-precocidades, que no son precocidades reales, ¿no? Porque frente al QRS podemos no estar precoces, pero guiarse por estas precocidades es útil a la hora de abordar este tipo de taquicardias, y en esta serie al menos obtienen una tasa elevada de éxito abordando estas taquicardias, guiadas por estas precocidades desde el endocardio ventricular izquierdo. Y continuando con esta línea del mapeo del sustrato mediante métodos de voltaje, en este año pasado, pues el grupo del Dr. Martinsky pues recupera un viejo olvidado, ¿no? Que son los electrogramas unipolares. Esto tiene la base, además, lo hacen en pacientes con miocardiopatia dilatada, y todo ese trabajo parte del trabajo que se publicó en años anteriores por parte de Óscar Cano, nuestro compañero de Valencia, donde observó que la escara miocárdica en estos pacientes estaba localizada preferentemente a nivel epicárdico y en una posición lateral y basal del ventrículo izquierdo. Pues bien, observaron cómo cuando hacían mapas bipolares endocárdicos, estos solían ser normales en los pacientes con miocardiopatía dilatada, pero cuando utilizaban los voltajes unipolares, el patrón cambiaba. Ya no era uniforme y homogéneo, como en el caso de los voltajes bipolares, sino que nos traducía que existían áreas de menor voltaje unipolar localizadas también en estas áreas laterales y basales del ventrículo izquierdo, y cómo esto se correspondía posteriormente, tras el abordaje epicárdico, con las escaras ya perfectamente definidas con el uso de los electrogramas bipolares. Este trabajo es interesante porque además nunca se había sentado esta metodología de mapeo, y sientan no solamente que es útil, sino además unos puntos de corte para los voltajes de los electrogramas unipolares que son útiles. Se sitúa aproximadamente un punto de corte de 8 milivoltios, nos viene a decir si puede existir o no una escara epicárdica en el ventrículo izquierdo. Y continuando en esta línea de identificación del sustrato arrítmico o de focalización de los puntos de origen de la taquicardia, sale publicado este trabajo del doctor Almendral, que está publicado en el año 2012, pero bueno, ya pudimos acceder a él en prensa en el año 2011, y que viene a hacer un análisis muy sistemático de los electrogramas intracavitarios que se recogen en los desfibriladores en los pacientes que han recibido terapias por arritmias ventriculares. Viene a hacer un análisis muy sistemático de algo que en muchos laboratorios ya se venía haciendo, que es intentar guiarse un poco por la morfología del canal de descarga y los tiempos relativos con el electrograma bipolar para guiarse en el punto de salida de la taquicardia. En este análisis, por ejemplo, siguiendo pues un patrón bastante, un poco quizás farragoso de primera vista, pero bastante lógico por otro lado, pues observan cómo cuando tenemos una configuración del canal de descarga en la cual el ánodo de la antena receptora está localizado en el ventrículo derecho, es decir, que las fuerzas que salgan del ápex van a ser preferentemente negativas en el ápex del ventrículo, en lo recogido por el canal de descarga, pues observan cómo cuando la señal es preferentemente negativa en el canal de descarga, es decir, como cuando muestra una ratio menor de 0,25 entre los componentes negativos y las partes positivas, pues prácticamente esas taquicardias van a estar confinadas hacia la zona más septal.
Cuando, sin embargo, lo que predomina es la parte positiva del electrograma en el canal de descarga, pues estas taquicardias van a estar confinadas preferentemente a la zona más lateral. Hay todo un espectro intermedio donde las cosas se van complicando, pero donde se puede continuar con el análisis. Al final, lo que consiguen es regionalizar el punto de salida de la taquicardia ventricular a áreas aproximadas de en torno, digamos, a unos 2 centímetros cuadrados, lo cual, bueno, pues tampoco parece que sea mucho a la hora de si uno está en un procedimiento de ablación, pero si tenemos en cuenta que esa regionalización de tan solo 2 centímetros cuadrados la obtenemos con el mero análisis de los electrogramas intracavitarios recogidos por el desfibrilador, muchas veces en pacientes que no tenemos documento de la taquicardia clínica que ha tenido ese paciente, pues entendemos que es una opción bastante interesante para luego posteriormente programar los procedimientos de ablación. Se colgará. Bueno, y continuando con otras cuestiones de ablación de taquicardias ventriculares, otro de los puntos calientes probablemente en el año 2012 ha sido el abordaje epicárdico de las taquicardias ventriculares. Por un lado, porque ya desde el año 2010 pues venimos conociendo resultados de series más amplias de abordaje epicárdico. Series multicéntricas, donde varios grupos y sobre sustratos múltiples, como este trabajo que os presento aquí, que abordan fundamentalmente miocardiopatía dilatada, cardiopatía isquémica y displasia ritmogénica del ventrículo derecho, pues nos muestran los primeros resultados de abordaje epicárdico. Luego os enseñaré unos datos generales, tampoco quiero meterme muy en profundidad en esto, pero a modo de reflexión, en este trabajo de aquí, si os fijáis en la tabla de la derecha y en esta columna de aquí, pues una de las reflexiones que yo creo que hay que hacer a la luz de estos resultados es que parece que todavía no tenemos muy claro en qué momento debemos realizar un abordaje epicárdico de una taquicardia ventricular. Existen criterios, pero al menos, no sé si no lo tenemos muy claro, pero no actuamos de una forma muy unificada. Si os fijáis en esta columna de aquí, podéis observar que hay grupos para los cuales nunca la ablación epicárdica es la primera forma de acceso de ablación a las taquicardias ventriculares, mientras que para otros grupos, como este de aquí, en el 61% de los casos la ablación epicárdica fue la primera indicación de ablación que se estableció en el paciente, ¿no? Bueno, probablemente hay que seguir trabajando en esto. Y resultados de esta serie pues, bueno, muestran datos de una efectividad en torno al 70% durante el procedimiento inicial de ablación, entendido como ausencia de inducibilidad, con una tasa de complicaciones que anda en torno aproximadamente al 4 o 5%, algunas de ellas graves, pero en general se puede considerar un procedimiento relativamente seguro, en manos con experiencia, supongo, y en el seguimiento a largo plazo pues son unos datos que se superponen quizás un poco a lo que obtenemos con la ablación endocárdica cuando verdaderamente se es efectivo desde el endocardio. Es decir, recurrencias, en este caso 17 meses, que andan en torno por encima del 30%, ¿no? Andan por ahí los datos. La taquicardia ventricular, el abordaje epicárdico de las taquicardias ventriculares no solamente ha sido novedad en el año 2011 por el hecho de estar conociendo estas series más largas, sino que progresivamente hemos ido viendo a lo largo de este año cómo va creciendo el volumen de distintos sustratos que son susceptibles a un abordaje epicárdico de la ablación. En este caso os muestro una serie corta de pacientes con miocardiopatía hipertrófica de predominio apical, con taquicardia ventricular monomórfica y sostenida, que fueron sometidas a un procedimiento de ablación. Es una serie corta, pero bueno, curiosamente estos pacientes se encuentran que en el abordaje epicárdico fue posible eliminar 4 de las 5 taquicardias, mientras que en el abordaje endocárdico solamente una respondió al tratamiento con ablación. La sistemática que hacían era comenzaban por el abordaje endocárdico y si no podían se pasaban al epicardio. Solamente consiguieron eliminar la taquicardia en un caso desde el abordaje endocárdico y sin embargo consiguieron eliminar en las 4 restantes las taquicardias desde el abordaje epicárdico. Otro de los sustratos que probablemente se va convirtiendo, ¿no?, en el paradigma de lo que debe ser una ablación epicárdica del sustrato arrítmico, casi por primera intención, es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. En este trabajo, también publicado en el año 2012, pero que conocimos antes sus resultados del grupo del clínico, pues muestran cómo es posible acceder al epicardio en los pacientes con displasia ritmogénica del ventrículo derecho y configurar los canales de conducción que se establecen en el epicardio con el análisis de las señales eléctricas bipolares y un análisis muy minucioso de los tiempos de activación de los componentes más diastólicos o más tardíos. Establecen una técnica, además, de ablación
que denominan elegantemente de canalización y que consiste en una abolición funcional de los canales eléctricos simplemente por la aplicación de radiofrecuencia en la boca del propio canal, con lo cual queda desde un punto de vista funcional anulado, ¿no? Es otro de los sustratos que parece que cada vez gana más fuerza a la hora de ser abordado desde el epicardio. Y ya finalmente en Circulation se publicó este trabajo del controvertido Nademaní, en el cual pues, estudió pacientes con fibrilación ventricular, ingresaban con diagnóstico de síndrome de Brugada e ingreso por fibrilación ventricular recurrente por tormenta rítmica. Este autor nos muestra cómo el acceso al epicardio del ventrículo derecho, concretamente a la región de los tractos de salida, permite identificar áreas con electrogramas patológicos, como estos que se muestran aquí, ¿no? Con componentes fragmentados y componentes muy diastólicos, muy tardíos, y nos muestran cómo la abolición del sustrato arrítmico, entendida como la abolición de esos electrogramas en el epicardio de los tractos de salida, fue capaz de controlar los episodios arrítmicos de los pacientes con tormenta rítmica por fibrilación ventricular en este contexto de síndrome de Brugada. Datos muy iniciales, que todavía pues, probablemente requieran confirmación por otros grupos y demás, pero bueno, que abre la puerta a un nuevo sustrato a la ablación epicárdica. Y ya con esto doy paso a hablar de la ablación de la fibrilación auricular. El 2011 se ha caracterizado, yo creo, también por una actitud un poco continuista con lo que pasó en el 2010, ¿no? Que es que fuimos ya empezando a conocer los resultados a largo plazo de todos aquellos grupos grandes que hicieron ablación numerosa de fibrilación auricular hace unos cuantos años y comienzan a mostrarnos los resultados en el seguimiento a 4 y 5 años. No quiero detenerme en esto por no perder tiempo, porque además ya he visto que a lo largo de múltiples sesiones en este congreso se han ido presentando los resultados de estos estudios, pero sí que me gustaría comentar una cosa de este trabajo de Michel Haissat, de los de Burdeos, donde bueno, pues muestran algo que ya parece que se confirma en todas las series largas, y es que existe una tendencia a la recurrencia lenta de los pacientes a lo largo de los años. Parece que sí que existen recurrencias tardías, que eso es progresivo, que al final de 5 años pues nos dan una tasa de mantenimiento del ritmo sinusal que podemos decir en torno al 70%, y que esto es a expensas de múltiples procedimientos. Parece que esto es una constante que se va repitiendo en todos los estudios en el seguimiento a largo plazo. Pero me gustaría fijarme en la gráfica precisamente de la izquierda, que es la evolución de aquellos pacientes que solamente recibieron un procedimiento de ablación de fibrilación auricular, para mostrar cómo la caída de la tasa de recurrencias es muy elevada. Al final del seguimiento, pues aproximadamente unos 40% de los pacientes mantienen el ritmo sinusal, pero esa caída de la curva es a expensas fundamentalmente de lo que sucede en el primer año. Es decir, seleccionados aquellos pacientes a los que el procedimiento les ha ido bien, el procedimiento parece que es duradero y mantenido. Probablemente la clave en los próximos años es saber qué diferencia verdaderamente a ese 40% de pacientes que se mantienen 5 años después en ritmo sinusal de aquellos que tienen una recurrencia que cuando lo hacen de forma precoz. Es la reconexión de las venas, no es la reconexión de las venas. Probablemente es un tema muy controvertido que probablemente tengamos nuevas noticias en los próximos años, esperemos, ¿no? Y sin embargo, donde sí quisiera centrarme un poco más es en esto. Ha salido un metaanálisis en el año 2011 que evalúa la efectividad de la ablación de electrogramas auriculares complejos y fragmentados en la fibrilación auricular. Un tema que sabéis que ha sido muy controvertido en los últimos años desde la publicación de los resultados iniciales por parte de Nademaní. Este metaanálisis tiene una virtud, y es que separa a los pacientes por fibrilación auricular paroxística y por fibrilación auricular persistente. Y parece que deja claro que en los pacientes con fibrilación auricular paroxística la ablación de electrogramas auriculares complejos y fragmentados no nos aporta nada a la hora de abordar el sustrato arrítmico de los pacientes con fibrilación auricular, mientras que sí pudiera tener algún tipo de valor en los pacientes con fibrilación auricular persistente. A colación de todo esto, de lo que parece ser el fracaso de la abolición de electrogramas complejos y fragmentados en la fibrilación auricular paroxística, pues también tenemos trabajos de este año del grupo del Marañón, donde
pues bueno, conecta un poco los datos fisiopatológicos que pueden estar sucediendo en estos electrogramas fragmentados en la aurícula izquierda, en la fibrilación auricular paroxística, y nos muestra cómo la fragmentación de los electrogramas pues puede ser explicada única y exclusivamente pues por un mecanismo puramente funcional, ¿no? Viene a ser algo así como un epifenómeno de algo que verdaderamente está manteniendo la fibrilación auricular a distancia, y no necesariamente traducir pues en sí mismo la presencia subyacente de los mecanismos que sostienen la fibrilación auricular. Parece, por lo tanto, claro, en virtud de los datos fisiopatológicos, en función de los datos de los metaanálisis y demás, que la ablación de electrogramas fragmentados en la fibrilación auricular, al menos paroxística, pues parece que cada vez tiene menos lugar, aunque sigue siendo discutido en la fibrilación auricular persistente. Otras cosas que me han parecido interesantes del año 2011 referentes a la ablación de la fibrilación auricular es algo que prácticamente a todo el mundo le puso los pelos de punta cuando salió publicado, y es la alta incidencia de fenómenos embólicos, de fenómenos isquémicos relacionados con el periprocedimiento de ablación de la fibrilación auricular y que cursaban de forma asintomática, es decir, realizaban resonancia nuclear magnética a los pacientes después de someterse a un procedimiento de ablación de venas pulmonares. Con independencia de que bueno, pudieran estar relacionados con ciertas tecnologías, todos ellos parecía que podían tener nuevos episodios isquémicos de naturaleza embólica o presumiblemente embólica. Sin embargo, para dejarnos un poco más tranquilos, un mismo autor de este trabajo, Thomas Deneke, pues publicó posteriormente con otras personas el seguimiento más a largo plazo de todos estos pacientes, incrementando la muestra de pacientes que habían tenido lesiones cerebrales nuevas después del procedimiento de ablación, y observó, para tranquilidad de todos, que la mayor parte de las lesiones cerebrales embólicas que se habían observado inmediatamente después del procedimiento pues desaparecían a lo largo del seguimiento. Únicamente aquellas, parece lógico que así sea, aquellas grandes, o que clasifican como grandes como mayores de 10 milímetros, pues persistían en el seguimiento de los pacientes. Y ya para terminar, pues otra de las cosas que me ha parecido interesante en la ablación de la fibrilación auricular y de los temas controvertidos es el hecho de si mantener o no mantener la anticoagulación oral en aquellos pacientes que se someten a un procedimiento de ablación de FA y que este es efectivo, es decir, que mantienen el ritmo sinusal. Hay varios trabajos, he seleccionado estos dos porque probablemente me parecen los más atrevidos, por utilizar pacientes con una situación de riesgo mayor, sobre todo el primero. No descartan aquellos pacientes que tienen un score CHADS de 3 o menor, solamente descartan aquellos pacientes que han tenido un evento clínico embólico, es decir, que han tenido una ACV. Y cuando muestran los datos de los seguimientos de estas series, pues los resultados parecen buenos. Pacientes que tienen a priori un riesgo CHADS elevado, que no sea por haber tenido un evento embólico previo y que se someten a un procedimiento de ablación efectivo y mantenido durante el tiempo, pues parece ser una situación en la cual podemos retirar la anticoagulación manteniendo, pues bueno, con una baja tasa de eventos embólicos. Y nada más.